Víctor Manuel Jiménez Tamayo, estudiante de la Universidad Yacambú, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Cátedra Práctica Forense, Laborales y Simulación de Audiencia, impartida por el profesor abogado Luis Abogado Franco Orozco. La oratoria ha sido utilizada por el hombre desde tiempos inmemoriales y su uso continúa vigente aún en nuestra moderna sociedad computarizada e informatizada, y se define como el conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos, principalmente de manera oral, con claridad, facilidad y sin temores, ante un público numeroso y variado con la intención de transmitir un determinado mensaje. Ahora bien, llamamos oratoria forense laboral a la que tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica laboral y es utilizada en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. Conmover y deleitar al público, jurado o juez, no es una tarea fácil. Por ello, esta debe ser utilizada resumiendo los hechos, las pruebas y los fundamentos de derecho que apoyan su tesis y su petición de condena o absolutoria. El objetivo de la oratoria forense laboral es ilustrar la inteligencia y mover la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual norma jurídica, o si ésta ha de interpretarse en uno u otro sentido. La clasificación de la oratoria es muy amplia y comprende los siguientes tipos: la oratoria social, pedagógica, periodística, forense, política, parlamentaria, religiosa, militar, artística y la empresarial, entre otras. Adicionalmente, la oratoria tiene una serie de técnicas generales para expresarse en público, entre las cuales podemos hacer mención. Primero, definir el tema y no dejarlo todo en manos de la improvisación. Memorizar los conceptos principales. Plasmar las ideas básicas para no excederse en la repetición. Utilizar un vocabulario simple y directo, apostando por un lenguaje que no sea demasiado formal, pero tampoco vulgar. Vincular el mensaje a la expresión corporal, como mover las manos, pues esto refuerza el mensaje que queremos transmitir. Conversar con los presentes antes de la intervención. Esto permite afianzar el vínculo para posteriormente evaluar su actitud. Interactuar con la audiencia para mantenerla involucrada e invitarles a la participación. Fomentar las oportunidades de la experiencia propia del orador y crear emociones entre la gente, despertando su motivación. Por su parte, el discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que usualmente es el lenguaje a través de un canal, el cual puede ser oral o escrito. Para comprender el discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentado, el contexto donde es producido y los elementos expresivos, que pueden tener diversas funciones. Las principales características del discurso son su objetividad, la universalidad, la especialización, la precisión, la continuidad, la verificabilidad y la flexibilidad. Los discursos se clasifican también a partir de la acción comunicativa en varios apartados. Entre esta clasificación podemos destacar: según el tipo del canal, pueden ser orales o escritos. Según las funciones del lenguaje, son informativos y expresivos. Según las variaciones del lenguaje, pueden ser familiar, formal y profesional. Según su estructura, pueden ser narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo, informativo y publicitario. Según la intención, estética, en literario o no literario, y según la temática, en discursos políticos, empresariales y religiosos. Prosiguiendo con nuestra disertación, hablaremos ahora de la retórica, que en su definición más sencilla es el arte de la persuasión, el intento de un ser humano de influir en otro mediante las palabras. Para hablar de los tipos de retórica nos referiremos a las figuras literarias
entre las que se pueden mencionar la metáfora, la hipérbole, el símil o comparación, la anáfora, la prosopopeya o personificación, el epíteto, la alegoría, la aliteración, la ironía, la paradoja, entre otras. En cuanto a la argumentación, podemos decir que es un procedimiento por el cual una persona o grupo de personas intentan persuadir a un auditorio para que adopte determinada posición, recurriendo a argumentos que busquen demostrar la validez de lo propuesto. Los tres principales elementos de la argumentación son la tesis, que es su idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y ocupa un párrafo, también al inicio o al final. En este último caso, muchas veces se omite la conclusión por considerarse innecesaria, pues es la tesis la que ocupa su lugar. El cuerpo de la argumentación, donde se van ofreciendo argumentos de distintos tipos y otra serie de recursos que tienen como fin fortalecer la opinión defendida y refutar la contraria. Y por último, la conclusión, que constituye la última parte de nuestra argumentación. Recoge un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. Es muy importante que se formule al final, que sea coherente con todo lo anterior. De lo contrario, todo el esfuerzo realizado habría sido inútil. Según Klein, los tipos generales de argumentación son la privada o pública. La privada se produce en contextos informales y la pública en contextos institucionales. Puede ser individual o colectiva, según sea una persona o un grupo de personas que estén argumentando. Puede ser antagónica o cooperativa. Si es antagónica, supone la existencia de posiciones divergentes entre los participantes, y si es cooperativa, implica la existencia de un acuerdo entre esos participantes. Ya para concluir, hablaremos ahora del lenguaje, el cual se define como el estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Ahora bien, se denomina lenguaje jurídico a la variedad del idioma que se emplea en los textos legales, judiciales, administrativos, notariales y otros concernientes a la práctica del derecho, como los producidos por los abogados y demás colaboradores de la justicia. Existe más de un tipo de lenguaje o método de comunicación a través del cual nos transmitimos información. En este sentido, podemos clasificar al lenguaje en el lenguaje natural, que es aquel que hablamos todos de una manera cotidiana, ordinaria, se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con un propósito de comunicarse. El lenguaje artificial, que es el creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir con un objetivo determinado. El lenguaje literario, que es el que emplean los escritores, puede parecer igual que el lenguaje culto. Sin embargo, se pueden introducir giros coloquiales e incluso vulgares. El lenguaje científico y técnico, compuesto por jergas, es decir, son lenguajes que se usan en distintos grupos sociales y gremios profesionales y que varían respecto a la lengua estándar. Y el lenguaje formal, que se utiliza con fines profesionales o académicos. El lenguaje también puede ser clasificado según la función, al tipo de elementos que se utilicen en el intercambio comunicativo. Y este puede ser verbal, oral, escrito, icónico, kinésico y lenguaje facial. Muchísimas gracias.